Apenas empieza el juicio, la fiscalía, o sea, la parte encargada de demostrar que los Menéndez son culpables, va directo al grano. Eric y Lyle han herido, mentido, derrochado e intentado manipular la historia. Cuando llega el turno de la defensa, es decir, de quienes van a hablar a favor de los hermanos, pasa algo que sorprende a todos. No lo niegan, admiten que sí, ellos lo hicieron. Sí, eliminaron a sus padres con un par de escopetas. ¿Y por qué lo admiten? Porque su objetivo no es demostrar que son inocentes. Con toda la evidencia que tienen en contra, saben que no van a salir libres caminando por la puerta. La verdadera pelea está en evitar que el jurado los condene por asesinato en primer grado, un cargo que podría costarles cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Por eso la defensa intenta convencer al jurado de que no se trata de un crimen premeditado y cometido a sangre fría, sino de un acto impulsado por el miedo, el trauma y la idea de que su vida estaba en peligro. Si logran eso, entonces ya no estaríamos hablando de asesinato en primer grado, sino de un cargo menor, como homicidio voluntario con una condena mucho más baja. Con esta idea en mente, la defensa presenta una versión según la cual detrás de las casas lujosas y la imagen de éxito existía un secreto familiar mucho más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. Eric y Lyle aseguraron que José Menéndez, su padre, los había controlado, silenciado y abusado íntimamente desde que tenían apenas 6 años. La declaración deja un silencio pesado en la sala. Para el jurado cuesta trabajo reconciliar la imagen de dos jóvenes ricos de Beverly Hills con la posibilidad de una historia tan oscura detrás. Y no solo eso, estamos en 1993, en un momento en que para muchas personas todavía resulta difícil aceptar que un hombre pueda ser víctima de abuso íntimo. Por eso, Abramson y Lansing entienden que si quieren que el jurado realmente comprenda el crimen, primero tienen que conocer el contexto completo. En la casa Menéndez, José se comportaba como un jefe autoritario. Durante la cena obligaba a sus hijos a participar en debates. Si no sabían responder, José se enfurecía y los golpeaba. En los entrenamientos de tenis les prohibía tomar agua hasta que lograran un saque perfecto. Y cada vez que fallaban, José se burlaba de ellos frente a los demás y los insultaba una y otra vez llamándolos afeminados. Pero lo peor llegaba cuando José castigaba a sus hijos diciéndoles que se fueran al cuarto porque luego iba a hablar con ellos. Los niños ya sabían perfectamente lo que eso significaba y empezaban a temblar de miedo. Ahí, en la oscuridad de la habitación, José les daba masajes, supuestamente debido a las largas sesiones de tenis. Pero poco a poco comenzó a tocar sus partes íntimas. José les decía que era una forma de fortalecer los músculos y también una técnica de unión masculina inspirada en los antiguos soldados romanos. Aún así, los chicos se sentían incómodos, especialmente cuando José empezó a llevar todo más lejos. Con Lyle todo inició cuando tenía apenas 6 y cuando cumplió 8, por un momento pareció que la pesadilla por fin terminó. Sin embargo, según la versión presentada por la defensa, José no se detuvo porque hubiera recapacitado. Lyle aseguró que su padre simplemente dejó de hacerlo con él y comenzó a abusar de su hermano menor. Y de acuerdo con el testimonio de Eric, con él el patrón se volvió todavía más cruel. Eric declaró que además de los tocamientos, José utilizaba alfileres y tachuelas para lastimarlo. Después, según su relato, pasó a usar objetos como cepillos de dientes para agredirlo íntimamente. Eric también aseguró que cuando tenía 10 años, su padre lo sometió por primera vez y después lo ató a una silla, amenazándolo con golpearlo hasta eliminarlo si alguna vez se atrevía a contarlo. A diferencia de lo que Lyle afirmó haber vivido, Eric sostuvo que los abusos contra él nunca se detuvieron y que continuaron durante 12 años, incluso cuando ya era un joven atleta de más de 1.88 metros y estaba a punto de cumplir 18. Después de escuchar esto, el jurado se queda sin palabras. En cambio, Pamela Bosanic, la abogada de la fiscalía, está claramente molesta. Pamela está convencida de que la defensa armó una historia falsa para reducir la pena de los hermanos, pero todavía no le toca responder. Antes tiene que escuchar a los testigos de la defensa. La primera en subir al estrado es Diane van der Molen, prima de Kitty Menéndez. Diane cuenta que en 1976 Eric y Lyle fueron de visita a su casa. Ahí Lyle, con apenas 8 años, entró a su habitación y quizá como una forma de pedir ayuda, le confesó que su padre lo tocaba íntimamente. Diane quedó
helada. De inmediato buscó a Kitty y le contó lo que acababa de escuchar. Sin embargo, Kitty respondió de la peor manera posible. Le prohibió a Diane hablar del tema. Después arrastró a Lyle a su cuarto, donde lo regañó duramente. El segundo testigo en llegar al estrado es Andy Cano, primo y confidente de Eric. Andy relata que cuando Eric tenía 12 años le preguntó si era normal que un padre masajeara íntimamente a su hijo. Andy, de apenas 10 años, no supo qué responder. Después Eric, visiblemente alterado, le confesó que esos masajes estaban empezando a doler. Aún así, Eric le hizo jurar a Andy que jamás le dijera a nadie, especialmente a Kitty. Durante el testimonio de su primo, Eric y Lyle bajan la guardia. Por primera vez, su semblante serio se rompe y las lágrimas les recorren el rostro. Entonces llega el turno de la fiscalía. Bozanic se pone de pie y con una mezcla de desprecio y escepticismo comienza sus alegatos. Para ella, los hermanos no son víctimas de una tragedia, sino actores. Sostiene que ese abuso que ahora presentan como argumento en realidad es una invención que surgió 6 meses después de su arresto, cuando sus abogados se dieron cuenta de que de verdad podrían enfrentar la pena de muerte. Y para sostener esa idea, presenta a su testigo, el doctor Jerome Oziel. Oziel explica que en las grabaciones que conservó, los hermanos sí confiesan el crimen. Sin embargo, en ningún momento mencionan el abuso. Al contrario, una y otra vez se refieren a José en términos elogiosos. En medio de esto, Bozanic saca un as bajo la manga. Craig Signarelli, el mejor amigo de Eric. 2 años antes de los asesinatos, Eric y Craig habían escrito juntos un guión de cine con la intención de venderlo a grandes productoras. Lo titularon Amigos. Pero la historia tiene pasajes algo extraños.